Buenas a todos. Nosotros somos Gen Z, el primer y único streaming libertario de la provincia de Misiones. Hoy estamos en un día lluvioso. Hoy estamos con los chicos. Kicillof implementó nuevas medidas, chicos. ¡Despiértense! Qué raro. Bueno, como vemos hoy, Kicillof implementó nuevas medidas, como todos los días. Negativas, obviamente. Seguramente está A favor de la a pobreza. cualquiera. Bueno, hoy como vemos un día bastante lluvioso, todos los chicos estaban durmiendo. Hoy tenemos un día bastante completito y lleno de números. Hoy estamos con Angie, con Facu y con Agus. ¿Cómo están, chicos? ¿Durmiendo? Y ahora impactados. Sí, impactados. Estábamos dormidos, pero ahora impactados. Por seguro la medida nefasta que habrá tomado Kicillof. Sí, bueno, vamos a hablar. Qué molesto este Kicillof, boludo. Sí, vamos a hablar de la provincia tomada, de la ciudad de Buenos Aires, que hay un robo cada 4 minutos y obviamente un estado completamente olvidado. Vamos a hablar de Milei en Tierra del Fuego, de su visita el lunes. Y también vamos a hablar del efecto de las retenciones cero para los distintos sectores. Me hiciste acordar, ahora cuando nos hablaste de Kicillof, de realmente no sé ni con qué palabra describir lo terriblemente mala que es su gestión en Buenos Aires, porque, como ya dijiste, en Buenos Aires se calcula que hay un robo cada 4 minutos. O sea, no estamos hablando de horas, no estamos hablando de días, estamos hablando de minutos. No puede ser que sea un robo cada 4 minutos. Es realmente nefasto. Y para comprobar esto, y creo que una vez que vamos a este video ya no hace falta decir más nada, vamos a ver un video en el que Kicillof dice que la inseguridad es una cuestión de redes sociales. Un video de TikTok. Ok. Es un video. Angie con este día está bastante cansada. Está hablando sola. Despertate, Angie. Habla sola. Kicillof le está dejando medio. Te juro, la voz en mi cabeza. Se responde sola. No, le estaba diciendo que él en este video solamente se encarga de decir que la inseguridad es una cuestión de las redes sociales y que hay inseguridad en la provincia porque en las redes sociales se incentiva a eso, que no es una cuestión estructural del gobierno de él, simplemente es una cuestión de redes sociales. Ahí lo vemos enseguida. Bueno, además, él dice también que la cuestión de la seguridad no es real. Dice que la inseguridad no es algo real que pasa en la provincia, sino que es una sensación. Ahí lo vemos al video. Entre las redes y las declaraciones lo que hay es permanentemente campañas miserables de violencia hacia el otro que le agrega a la situación de violencia. Eso no calma, no acompaña, no pacifica ni a la sociedad ni a las familias. De eso estoy totalmente convencido. Ahora... Bueno, eso fue lo que dijo. Esa fue su respuesta cuando le preguntaron por qué él cree que en Buenos Aires hay tantos robos y por qué es la capital de los narcos, porque así llaman a la provincia, la capital y el centro o la plaza de los narcos de Argentina. Vamos a ir a los datos duros para comprobar que lo que se dice es cierto. Vamos a ver un gráfico en el que muestra la tasa de delitos cada 100.000 habitantes. Vemos que tiene una tendencia creciente desde 2014 hasta 2023. No había datos de 2024 y 2025, pero es una tasa que viene creciendo desde 2014. La pregunta es, ¿cómo se llegó a que haya un robo o que haya un delito cada 4 minutos? Es la pregunta que debemos hacernos. No es simplemente, bueno, roban porque no tienen para comer, claro, o porque necesitan, o porque, no sé, se falopean, que es mucho lo que dicen. ¿Qué llevó a que esto sea así? ¿Qué gobiernos estuvieron detrás de esto? ¿Y qué fue lo que causó que esto ocurra? Claro, aparte en la imagen, si todavía está en pantalla, vemos como data los últimos 10 años. Y estamos en el pico más alto, sobre todo, ¿no? Sí, fíjate que hubo una tasa de crecimiento de los delitos del 50%. Uh-huh. O sea, crecieron los delitos más de lo que creció la población. La población no creció un 50% claro, en 10 años. Crecieron los delitos más de lo que creció la población. Y eso es algo que no puede pasar. O sea, que no puede pasar y no lo pueden romantizar. Porque lo que hizo el kirchnerismo todos estos 20 años fue realmente romantizar los delitos, romantizar a los criminales, como que es algo de todos los días o algo que la gente lo hace por necesidad y porque, bueno, debemos defenderlo porque ellos necesitaban y no tenían otra alternativa para vivir si no era robando o matando.
De hecho, fíjate que hace unos años, cuando Alberto presidía todavía, me acuerdo que fue un programa de un medio partidario al gobierno en el que le preguntan qué pensás de la inflación y dice que es una autopercepción de la gente. Sí, Claro. Eso quería decir. Conocía- Bueno, porque Kicillof lo único que hace es decir que todo esto es odio en las redes. Claro, O sí, sea, para claro. ellos es odio, como ellos dicen, el amor vence al odio supuestamente, pero ellos representan al odio realmente y justifican y siempre mira por un costado y no se hace cargo de sus problemas realmente. Tal cual. De hecho, el tema este de la delincuencia infantil, o por así decirlo, de menos de 18 años, se nota justamente la defensa de ellos, en vez de ser en favor del ciudadano, es en favor del delincuente, que eso a cualquier persona racional, con sentido común, con dos dedos de frente, vos le dirías, bueno, lo más normal es que esta persona cumpla su pena en la cárcel, si el delito fue menor, como un robo, que yo sí considero que puede ser reinsertado en la sociedad, perfecto, pero hemos visto a nenes en Buenos Aires, digo nenes por ser personas de 12, 14 años, como esos que asesinaron al playero de la estación de servicio, que lo mataron con 3 tiros, y vos cómo crees que esa persona puede volver a insertarse en la sociedad. Lastimosamente, para mí, una persona que no tiene otra que quedar en la cárcel o en un establecimiento que corresponda por su edad, pero que, por ejemplo, empresa, a la hora de ver un currículum y ver los antecedentes penales de esta persona, va a decir, no, sí, tranqui, vos mataste a un playero en una estación de servicio con 3 tiros, teniendo menos de 18 años, tranqui, yo te voy a poner como cajero. No existe, no existe. Entonces, en determinados casos, la reinserción no tiene que estar en tela de juicio, tiene que cumplir la pena porque justamente vulnera el derecho más importante sobre el cual se basan todos los demás, que justamente, como decís vos, el derecho a la vida. Bueno, incluso también tenemos que bancarnos a ciertos personajes, como seguramente se habrá hablado en el programa anterior, como a Nancy Pasos, diciendo que este peruano del triple crimen puede ser reinsertado a la sociedad. O sea, es una aberración escuchar No, esas lo que cosas. ella decía es que todas las personas tienen algo positivo o bueno en el fondo de su corazón. Claro, Y también decía que es alguien que sí, que ella tranquilamente, para ella, teniendo en cuenta de que se habló un montón sobre el caso, se puede, o sea, no debería pudrirse en la cárcel. Yo no sé si el término literal es pudrirse en la cárcel, pero lo que decía Agus, ni siquiera llevándolo en un momento laboral, sino un momento de seguridad. Los antecedentes de una persona tienen que ser como la carta de presentación para el resto de la sociedad. Alguien con esas cualidades o con asesinatos que tuvo, no tiene que estar en situación de libertad en plena calle con el resto de la sociedad. Lo que pasa es que en provincia de Buenos Aires la trata tanto de personas como la trata laboral también es algo que se mueve en el día a día y se mueve con autorizaciones quizás no legales, de autorizaciones regulares, pero o sea, los políticos autorizan a que esos negocios o esas tratas se hagan. es que están, Claro. ellos Están están detrás de involucrados, esto. están involucrados en esas cosas. Tal cual. Bueno, y también lo que quería decir es que siempre se cae en el discurso de que el que se tiene que hacer cargo es el presidente de la nación, Claro. de la provincia de Buenos Aires. Falso. Pero en realidad no es así, porque el presidente de la nación, junto al ministro a la ministra de Seguridad, se encargan de delitos federales. Incluso, bueno, pueden, digamos, acompañar en las provincias, como por ejemplo lo que pasó en Rosario, en Santa Fe. Y bueno, y los gobernadores se tienen que hacer cargo de los propios delitos en sus propias provincias, Su territorio, como tal son cual. robos, Sí, en sus asesinatos, propias lo que está jurisdicciones, para pasando. eso están. Entonces, todo esto, lo que está pasando, cae absolutamente en el gobernador Axel Kicillof. Sí. Sin duda. De hecho, para poner un dato, tengo mi celular para hacerlo más preciso. Provincia de Buenos Aires, justamente donde gobierna Axel Kicillof, en 2024 se denunciaron 128.000 robos, ¿sí? Versus 107.000 en 2023. O sea, solamente en un año aumentaron 21.000 la cantidad. Dividido la cantidad de día del año, da algo así más como 7 por día. Como decía Angie, hay 1 a cada 4 minutos, por lo tanto en el día tenés 352 robos. Y la tasa de robo, por así decirlo, pasó de 597 a 706, es casi un 16% cada 100.000 habitantes. O sea, son números que literalmente son alarmantes y peligran obviamente la vida de cada ciudadano bonaerense. Otra cosa que dicen es, bueno, porque Kicillof lo dijo, ¿por qué me culpan a mí de lo que está pasando acá si en Cava el indicador de cuántos robos cada 100.000 habitantes es más grande que en provincia? Lo que pasa es que en Cava los delitos que hay son por
descuidado de la gente. A ver, no está bien. Obviamente yo no estoy diciendo que te roben el celular o que te roben la cartera o que te roben algo que vos dejaste en tu asiento. Está bien, está recontra mal. Pero lo que pasa es que hay que comparar. En Cava pasan cosas leves. Dentro de todo. En provincia no te roban una cartera. O te roban la cartera, pero te roban la vida también. O sea, te matan a cambio de un celular. A capaz le das tu celular y le das tu cartera, pero te matan igual. Entonces hay que comparar. Está bien, en Cava quizás la tasa es más alta, la tasa de delitos es más alta que en provincia, pero en provincia es mucho más peligroso y mucho más heavy todo lo que pasa. No hay chiste que a una nena de 7 años... Yo digo, ¿qué le va a decir Kicillof? ¿O qué puede decir Kicillof de que la inseguridad es algo, una sensación, o cómo es que dijo, algo ficticio, algo que en realidad solamente pasa en la cabeza de las personas? Que es por el odio en las redes. Por el odio de las redes. Ante un caso como el de Kim, una nena que fue arrastrada por un auto, o el caso de Lucas, el repartidor, que fue apuñalado 7 veces por defender a un vendedor ambulante, o ahora en el caso del triple femicidio, que fue un asesinato horroroso, brutal. ¿Qué puede decir Kicillof de que la inseguridad es algo, una ilusión óptica, una ilusión mental, o algo que solamente creamos las personas para ponernos en contra de sus políticas? Si pasan estas cosas, si la gente se está muriendo y se está muriendo sin razón, ¿qué hizo una nena de 7 años para merecer que un auto la arrastre? Nada. 7 años tenía, chicos, 7 años. No, es realmente preocupante, no solo que Kicillof no haga nada y dé un paso al costado o mire para otro lado, sino que la gente que vive en esa misma provincia se haga la desentendida también, y a la hora de votar vayan y voten en la misma persona que quizá mató a la hija de tu vecino. O sea, no sé, realmente no entiendo cómo funciona el razonamiento de la gente en esos lugares, porque le están matando ahí al lado tuyo, le están matando, en tu barrio están pasando las cosas y nadie hace nada. Bueno, pero eso es el reflejo, Angie, de lo que pasa en provincia. ¿Qué pasa en provincia? Vos tenés un Estado por parte de Kicillof ausente. Es decir, gobiernan narcotraficantes en vez de que las instituciones y los gobernantes pongan los puntos. Muchos, pero muchos punteros políticos, dependiendo de los barrios. De hecho, hay datos que muestran a nivel nacional, pero repercutiendo en la provincia de Buenos Aires, tenés un 25% de todos los robos denunciados del país ocurren en la provincia de Buenos Aires. O sea, unas cuartas partes del país ocurre solamente en la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, el 46% de los femicidios del país también ocurren en la provincia de Buenos Aires. O sea, la mitad. Bueno, no es casualidad que el caso de las 3 chicas de Florencio Varela termine ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Sí, en donde claramente vos tenés que, va en relación al gráfico que mostramos anteriormente, esa curva de los últimos 10 años, cuál es el aparato o cuál fue el orden que se tuvo en la institucionalidad en representación del gobierno o el Estado. El kirchnerismo estuvo gobernando los últimos ni siquiera 10, 20 años, hizo de esa estructura cada vez en declive, y eso da el resultado de los porcentajes, los números y las víctimas, sobre todo fatales, haciendo esa diferencia que vos decías. En Cava quizás no hay tantas víctimas fatales o no hay delitos con una gravedad mucho mayor, incluso atentando hacia la vida, y por otra parte en provincia de Buenos Aires sí los tenés, pero por todo el aparato ilegal, corrupto, de narcotráfico, de carteles, que es, no sé si está aprobado, pero está permitido, que eso sí es por parte de las autoridades. Claro, de hecho en 2017 se hizo una encuesta de victimización y el 66% de los casos que ocurrían no eran denunciados. O sea, imagínense que esos números que estaba diciendo Agus hoy de cuántos casos hay, digamos, por día o cuántos casos hay por minuto, son solamente el piso, no es el techo, no es que es lo máximo que ocurre en el día a día. Es que la curva está en ascendente todavía, o sea, va a seguir creciendo. Sí, y que si lo encima se da el gusto decir que fueron ellos el gobierno que más invirtieron en seguridad de toda la historia argentina. Es el caso como el Pequeño J. ¿Qué pasa con Pequeño J? Este es el primer caso, quizás grande, por el cual sale a la luz su familia, sale a la luz sus orígenes, pero no quiere decir que haya sido el primer asesinato en el cual pudo haber estado involucrado este narcotraficante encima de tan pequeña edad. Volviendo a las declaraciones, lo que se comentaba ese día, que Nancy Pasos dijo declaraciones muy polémicas,
cuando esa persona tenga 50 años, cómo es el entorno que se desarrolla dentro de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una sola persona. Hay un montón, pero un montón de otros carteles, o también por parte de corrupción propia del Estado, que llevan a que esos datos o las cifras, tanto de robos como de femicidios, homicidios, asesinatos, sean muy importantes a nivel nacional, con repercusión en la provincia. Sí, vimos ahí en el gráfico que si bien hubieron quizás años que bajó un poco el número de cantidad de delitos en relación con los habitantes que hay en la provincia, fueron décadas de kirchnerismo, como ya dije antes, primero Scioli en provincia, ahora Kicillof, que lo único que hicieron fueron, o sea, el resultado que tuvieron sus gobiernos fueron redes de tráfico, punteros de barrio, como decíamos hoy, que lo único que hacen es salir a no sé, hacer piquetes, a romper todo. Organizar gente y amenazar gente para que vayan. Amenazar gente para que, claro, para que vayan a militar a favor del gobierno de turno. Hay redes de narcos instalados en los barrios y hay gente que lo cuenta, que en su barrio no pueden denunciar porque están amenazados. Están cautivos de claro. esa situación, bueno, tanto en los diferentes municipios, sobre todo de la provincia. Son como rehenes que tienen los narcos ahí en los barrios y dicen, bueno, si vos abrís la boca, fuiste. Entonces, claro, esa gente, ¿qué hace? Se queda callada, no le queda de otra y tampoco tiene los recursos para irse a vivir a otro lado. Bueno, es fácil de la nada tomar la decisión de irte a otra provincia o a otro municipio porque te estén amenazando. No todos lo pueden encima, hacer. Cuando uno se mete en lo que es la provincia de Buenos Aires, muchos kirchneristas te van a decir, no, pero bueno, la provincia de Buenos Aires es la que más produce y la que más aporta al país. ¿A qué costo? O sea, con un gobernador que no te sirve para nada, donde tenés inseguridad, pobreza, delincuencia, tenemos a punteros por todos lados, amenazando gentes, muchos sindicatos, comedores fantasmas que salieron a la luz. Y realmente es una vergüenza. Y después tenemos a Kicillof diciendo que va a mandar más recursos, más patrulleros, y no se ve ningún tipo de gestión. ¿Cuántos años más necesita para que se pueda ver por lo menos un poquito, algún resultado? Claro. De hecho, hablando de gestión, ahí tenemos un videito que dentro de poquito lo va a mandar Santi, el primero que está en el resumen, por así decirlo. Porque claro, si bien nosotros muchas cosas que dicen los kirchneristas que son solamente críticas y no críticas constructivas, nosotros las venimos a desmentir, a refutar. Entonces, fíjese lo que dice Bukele respecto de cómo gestionar el tema de la inseguridad. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén. A donde quiera que se escondan. Pueden correr, pueden esconderse por un tiempo. Pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país. Siempre va a haber, lastimosamente, una madre que cree que su hijo es inocente. Tal vez su hijo ha matado a 10 personas, pero ella cree que es inocente o quiere creer que su hijo es inocente. Hoy más que nunca tenemos la certeza de que los salvadoreños al fin somos dueños de nuestro destino. De hecho, fíjense, porque Bukele, cuando llega al país, a El Salvador en 2019, El Salvador tenía una tasa de homicidio, es decir, de muerte de habitantes, de 106 cada 100.000 habitantes, ¿sí? 2024, ¿sí? Él es reelecto en 2023, o sea, un año después de haber sido reelecto, esa tasa de 106 pasa a 1,9. Disminuyó en un 98% la tasa de homicidio en El Salvador. Y fíjense no solamente esto, sino lo que va a decir en el siguiente video, Santi, donde habla del tema de cuál es la función del Estado, de si el Estado puede o no meterse en este tema de la inseguridad, así que lo escuchamos también. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y
¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. De hecho, fíjense cómo hace el énfasis en lo que están diciendo ustedes del tema de la corrupción. El Estado tiene las herramientas, tiene el presupuesto, tiene el personal para combatir siquiera a una pandilla de narcotraficantes, a un grupo de delincuentes, lo que sea. Ahora, ¿por qué es que durante tantos años nunca ni un gobierno ha puesto énfasis en mejorar justamente la seguridad de los ciudadanos? Y ahí está la otra parte, de que, por ejemplo, en votaciones como la prisión efectiva para los violadores, aumentarle en todo caso las penas legales a los violadores, tenemos a gente que hoy en día se está atacando a Javier Milei, como Manuela Castañeira, como Miriam Bregman, como Nicolás del Caño, que justo cuando se hizo la votación para aumentarle la pena a aquellas personas que cometen delitos como violaciones o hurtos o incluso asesinatos, votaron en contra. Entonces, claro, ¿qué beneficio o dónde está el raciocinio de una persona para justamente en esa votación donde más importa tu sentido común y beneficiar en la salud o el bienestar del pueblo, hay para que vos digas, no, yo me retengo o prefiero votar en contra? Sí, porque es solamente esa gente para después hacer, la que los votan. claro, es para a hacer en ellos. contra al gobierno. Solamente por eso, puramente ideológico lo de Y ellos. fíjense otra cosa que aparte es muy interesante, cuando Bukele habla de los organismos o instituciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien el plan suyo en El Salvador fue más que efectivo, de hecho disminuir en un 50%, eso sería positivo, fíjense que él disminuyó en un 98% la tasa de homicidio, que esas instituciones que en teoría velan por los derechos de las personas, les importa más el bienestar del preso en la cárcel que la vida que ese preso quitó. Porque claro, los de la ONU y demás organizaciones que, por así decirlo, se basan en los temas sociales, por así decirlo, le dan mucha más preponderancia a cómo un reo es tratado en la cárcel, que justamente llega a la cárcel porque algo malo hizo, no porque Bukele dijo, ay, tenés pelo marrón y ojos verdes y te meto en la cárcel, no, sino justamente habrá cometido algún delito, que la protección de esos ciudadanos que justamente fue vulnerada por parte de este delincuente. Y ahí me voy a otro dato, que es el tema de, voy a hacerlo bien preciso, la cantidad de asesinatos que tenía El Salvador. Lo mismo, 2019, cuando él asume la presidencia, tenía 2.390, que si dividís por la cantidad de días del año da algo así como 6, casi 7, un poquito menos de 7. Y cuando se va mejor dicho, cuando es volvente un año posterior a ser reelecto, 2024, llegaron a 114. Eso vuelve a El Salvador uno de los países más seguros del mundo, por detrás de Kuwait y Singapur. Singapur, en el término de la economía, es el país más libre del mundo, el que está número 1 en el índice de libertad económica. Pero para que vean que la política de Bukele, que se basó en 3 cosas: combatir a las pandillas en términos de financiamiento, es decir, empezaron a investigar con incluso apoyo de los Estados Unidos por parte del FBI y la CIA, tanto el dinero que ingresaba a El Salvador como la manera que ellos tenían de financiarse por ejemplo, campañas políticas y demás, donde ahí se ve el lavado de dinero y toda la parte de la corrupción del sector público nacional. Después aumentaron el control en las calles, ¿sí? Con mucho más patrullas y muchas más cámaras de seguridad. Específicamente, la nota dice sobre las áreas céntricas, que eran donde más se desenvolvían este grupo de delincuentes. En tercer lugar, cortaron la comunicación de los reos con sus secuaces, porque una de las cosas es que, claro, vos puedes encarcelar a, por así decirlo, el jefe de una pandilla, pero si vos le seguís permitiendo la comunicación, de hecho hay películas como Prison Break y demás que ilustran esto de cómo incluso sigue funcionando el narcotráfico a pesar de que el líder esté en la cárcel. ¿Por qué? Porque Claro. se comunica y desde ahí maneja todo. Y por último, donde Bukele le pone más énfasis, es el tema de no darle importancia a la parte jurídico-legal, es decir, a estas instituciones o a los aparatos que te quieran venir a reclamar por los derechos de los presos, y en todo caso, como debería ser, enfocarte mucho más en el bienestar de los ciudadanos, protegiendo a los ciudadanos. Y eso, a 2024, como dije recién, se hizo una encuesta sobre cómo el ciudadano salvadoreño
calificaba su bienestar de vida en cuanto a la seguridad se refiere. Y decía que el 88% de los salvadoreños, es decir, casi 9 de cada 10, decían que podían caminar en la calle a la noche solos sin ningún tipo de preocupación por su vida. Entonces, claro, como decía Bukele en el video, la teoría está más que clara que se puede combatir la delincuencia. De hecho, El Salvador fue uno de los países más peligrosos del mundo. Hoy en día compite entre los test más seguros. Claro. El tema es tener la voluntad y el valor para hacerlo. Yo quería agregar un ejemplo concreto y bastante cercano que tenemos. Vos hablabas sobre de que se pone más peso a lo que es la protección de los derechos de los presos, y tenemos un gran ejemplo en la pandemia en 2020 acá con Alberto Fernández, donde se liberaron presos, Una vergüenza. donde se vio eso, y muchos de esos presos, incluso que estaban presos por haber matado a tal persona o por violencia de género, incluso iban y volvían y les mataban Sí, a con la las justificación de que iban a provocar más contagios, lo primero que hicieron fue salir y violar a la misma mujer que te habían Y violado. matar incluso. O matar, inclusive. En El Salvador, como decías, es como que la inseguridad es una estadística hoy en día, ya no es una preocupación del día a día de la gente, pero en Buenos Aires, lastimosamente, la inseguridad dejó de ser una estadística y es una preocupación de la vida cotidiana de todos. Sin Como duda. yo decía en el otro programa, vos salís si querés y volvés si podés, digamos, a tu casa, y no sabés si volvés bien, capaz volvés o lastimado o en el mejor de los casos sin tu celular, pero bueno, eso es el mejor de los casos. Imagínate si volvés, no sé, te apuñalaron, te apuntaron con un arma, por un teléfono. Pero lo del Salvador era un caso increíble antes de Sí, Bukele, no. porque ellos, Pero- o sea, bandas narcos que gobernaban un país entero, salían en transmisiones en vivo, en Sí. tele, negociando con el presidente, o incluso se metían a canales de televisión, secuestraban gente, era increíble, se movían por todos lados. Ellos controlaban todo el país. Sí, tenían, si no me equivoco, eran 110.000, por así decirlo, personas que participaban en pandillas. 70 en algo que se llama las arcas o las marcas, algo así. Y otros 44, si no me equivoco, en otro tipo de pandilla que no me acuerdo. Pero fíjese, 110.000 personas. No sé cuál es la población de Salvador, pero creo que la estadística era un 1% de las personas eran tipo pandilleros. O sea, una Imagínense locura. un Bukele en provincia. Se vuelve una Mi potencia. sueño. Que de hecho, necesitamos. de hecho hubo una colaboración por parte de Patricia Bullrich Con y Bukele, de que Patricia fue a visitar las cárceles Sí. en El Salvador, así que hay como ya una intervención o una coordinación nacional con lo que es la aplicación del sistema que maneja Bukele, pero lejos eso está obviamente de lo que es el armado o lo que es la llevada a cabo de las fuerzas provinciales por parte de provincia. Sí, es 1,66%. El Salvador tiene 6 millones de habitantes. Se calcula que casi 2 eran parte de pandillas. Un montón. Una locura. Un montón. Una locura. Pero bueno, hablando también de corrupción y aprietes, tenemos que hablar de la visita de Milei a Ushuaia. No sé si se enteraron. Muy lindo, muy lindo. Fue a apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza allá en Ushuaia, y donde obviamente donde se vio una foto de los dos modelos posibles que hay en la Argentina. Primero, obviamente, vemos un modelo de libertad, de mayor crecimiento económico, de menos impuestos, todo lo que propone y lo que propuso el gobierno de Javier Milei, o sea, La Libertad Avanza. Y por otro lado tenemos otro modelo de corrupción, aprietes, Piquetes. delincuencia, piquetes. Inflación. Claro, bueno, y exactamente, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Fue una visita a apoyar de cara a las elecciones del 26 de octubre, donde apareció un gremio de la Unión Obrera Metalúrgica, que obviamente completamente politizado, donde supuestamente fueron a defender a los trabajadores, y realmente no fue así. Teníamos a muchos políticos atrás, gobernadores, intendentes, todos atrás movilizando toda esta cuestión, y fueron a defender sus curros y a defender obviamente sus privilegios. Y todo esto tenemos que mencionar al gobernador Gustavo Melella, que fue electo en 2019 y reelecto en 2023. Obviamente es un gobernador kirchnerista que responde para los kirchneristas. Y también tenemos que mencionar a Walter Biotto, que es intendente y dirigente camporista, que ellos fueron todo la cabeza de toda esa protesta, que justamente cuando fue Milei fueron todos a reclamar los trabajadores, pero obviamente completamente politizado. Todo esto fue. Sí, no me extraña que esté la cámpora. De hecho, hablábamos que cuando
el modelo de Estado que antes tenía el kirchnerismo pierde ese poder, empieza a poder atinarse a simplemente la violencia, tanto física como verbal. En este caso, un grupo de kirchneristas llegaron con palos, con huevos, basura, hasta botellas de vidrios, y también un poco de, como decía Nico, no solamente la militancia o un grupo de gremios, sino también un aparato político y partidario detrás. Bueno, esto realmente pudo tener heridos graves, por eso se canceló, digamos, esa recorrida. Todo se trasladó simplemente al Hotel Albatros, donde se estaba quedando Milei. Él salió con un megáfono y bueno, ahí pudo decir unas palabras a los militantes que sí estaban, obviamente, a favor o que también lo fueron a ver a él. Sus palabras fueron: bajó la inflación, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No podemos volver al pasado. La libertad avanza o la Argentina retrocede. Que bueno, es un poco también lo que había dicho ya en otros momentos. Esto de que la Argentina puede retroceder para atrás de cara a que también tuvo las elecciones no tan positivas. Y ahora en octubre se prevé que, bueno, ojalá, también nosotros pensamos, que estén mucho mejor. Pero por parte, volvemos a lo importante, no es necesario llegar a agresiones físicas o verbales por simplemente no tener un poder o no estar en simpatizancia o concordancia con la ideología que pueda llegar al gobierno. Es como que una grieta que nosotros los argentinos lo tenemos muy normalizada, la cual no tenemos que avalar y tampoco tenemos que entender qué es el camino, porque no lleva a ningún lado, sobre todo cuando uno entiende que los responsables es un 1%, es una porción muy chica de todo el Estado, de todo el pueblo argentino que lo votó y que no lo apoya. Así que bueno, Claro. Es muy impresionante cómo el clientelismo, el populismo, la militancia cega a las personas. Ellos capaz ni sabían por qué Claro, estaban ahí rompiendo las Yo cosas. lo que quería decir es que antes de que digan que todo esto es un invento, hay pruebas, hay un chat, no sé si tenemos el chat en pantalla, donde es un grupo donde organizan todo esto que dice: vuelvo a insistir para que nuestros funcionarios y amigos de Fuerza Patria aceleremos la colocación de carteles en nuestras casas y vehículos. De ahora en más, para Río Grande, comunicarse con Rodrigo Dume. Se convoca a todos los funcionarios y personal de gabinete para concentrar en la plaza cívica a las 17 horas en repudio a la visita de Milei en Tierra del Fuego, con banderas argentinas y carteles que diga fuera Milei. O sea, Claro, textual pusieron que van a ir a hacer cagada, digamos. y encima en esa captura al final dice: solo los administradores pueden enviar mensajes. Eso es netamente un mensaje de un armado político interno de gente que está en contra al gobierno y que también se moviliza con ciertas agresiones o con el objetivo de desestabilizar tanto a las movilizaciones, las recorridas o al mismo gobierno en el afán de recuperar ese poder que hablábamos. Claro, pero fíjate que esta grieta de la que vos estabas hablando, Facu, se ve solamente de un lado, porque ¿por qué siempre en las manifestaciones o eventos, en todo caso mejor dicho, de la Libertad Avanza, tanto en Buenos Aires como cualquier otra provincia, siempre tenés a la oposición tratando de ir a voltear el evento, tirar piedrazos, generar disturbios, molestar, demás cosas? Sin embargo, cuando hay manifestaciones, reclamos por parte de la oposición, nunca ves a un libertario haciendo quilombo. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, la gente mucho se agarraba del año pasado cuando iba Marianito Pérez o Fran Fijap a estas marchas en el Congreso. Creen que porque vos vas ahí a preguntar cosas como por Ya ejemplo, lo estás ¿por qué estás agrediendo? acá? Ya estás agrediendo. Y eso Total. no existe. O sea, imagínate que lo distorsionada que está la democracia, en todo caso para la gente, que vos siendo periodista no podés ir a preguntarle a la gente qué hace ahí. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque te consideran que sos una persona que está o En vulnerando, contra. estás en contra, querés provocar, querés incitar a la violencia. Y como decía Milei hoy en una entrevista con Antonio Laje, violento es tener a 6 de cada 10 niños en 2023 pobres que no podían acceder a un plato de comida. No es violento como que él ponga no odiamos lo suficiente a los periodistas o que llame mandrila a alguien. O sea, violento es cosas que literalmente perjudican a la gente. Que Milei putee a un periodista, que alguno estará bien, para otro estará mal, para mí no tiene significancia alguna, no puede tener el mismo valor que la inseguridad, que miles de otras cosas, como decía Milei, que sí son relevantes. Entonces, en el momento en el que vos crees que es parte de lo mismo, que todo es la grieta, ahí es cuando literalmente generás, o en todo caso, la amplificás. Si vos tenés un orden de magnitud de cosas, y jamás podrías quejarte de que alguien insulte, y encima no es que insulta porque sí, insulta porque mienten, porque Claro, te injurian. dice la verdad. A mí lo que me da gracia es cuando vos le preguntás a esa gente realmente por qué querés que se vaya Milei.
porque te sacan los derechos. Sí, no. ¿Qué derechos? Una boludez. Te ¿Por qué? devolvió el poder adquisitivo de tu moneda, de hecho, te devolvió el derecho de última a poder vivir bien, a poder Ahorrar. aportar a una salud integral, como hablan, dicen que Milei va en contra de la vida de las personas. ¿Cuándo? O sea, te está permitiendo poder acceder a mejores cosas, tener más beneficios, y solamente porque no es el partido que te gusta no significa que está atentando contra ningún tipo de derecho. Es como dice Recalde, cuando ellos nos gobiernan, voltean. Y la realidad, nosotros cuando no gobernamos, nos callamos la boca, nos comemos doblada durante 4 años para en las siguientes elecciones votar. Ellos no. Entonces ahí te das cuenta que la grieta no es de la sociedad argentina, la grieta es de un lado de la gente. La burra, la ignorante, la que no tiene información, la que no tiene la menor intención de dejar de vivir de los curros. Ahí está la grieta, ¿no? La gente común, trabajadora, que valora la baja inflación, que valora la baja de la pobreza, que valora tener superávit fiscal, cuidar las cuentas y demás cosas. Entonces, claro, no es lo mismo. Para mí la grieta es un lado y el otro nos obtenemos a El otro que a nos la deja democracia. gobernar. Exactamente. Pero bueno, tampoco no todo es malo, sino que Milei fue a visitar la planta de Neusan, que tiene más de 10.000 trabajadores, que es la principal empresa de electrónicos del país. No sé si tenemos un video de Milei visitando esta empresa. Bueno, ese es un punto clave que tenemos que remarcar también, ya que es una de las empresas más importantes electrónicas dentro del país. Y obviamente también lo que tenemos que mencionar es que hubo un régimen de promoción industrial, que es la ley 19.640, que deja a todas las empresas que vayan a producir a Tierra del Fuego, digamos, a que paguen menos impuestos que el resto del país. También en mayo del 2025, en este año, como sabemos, hubo baja de impuestos a las importaciones, que esto también permite a las empresas poder importar, innovar, mejorar su producción, mejorar su calidad. Y obviamente también se tenía mucho miedo, o también esto era como capaz la justificación de por qué hacían tipo todo esta marcha o todo este piquete, fue porque tenían miedo de que haya hayan despidos masivos. Pero obviamente se tiene un plan B en todo esto, donde hubo un plan antidespidos que devolvió a 8.000 trabajadores a sus metalúrgicas, a sus puestos de trabajo. Obviamente ellos no reconocieron todo esto, vieron todo lo malo, obviamente defendiendo sus privilegios, todos sus curros, y lo único que hacen es, como siempre, ir en contra del gobierno y no dejarle gobernar, solamente porque ellos no están en el poder, como decías vos, que realmente la verdadera grieta son ellos. Sin Sí, duda. Tierra del Fuego es como la muestra de que si vos quitas carga impositiva, le sacás carga fiscal a las empresas, se expande. Al final la economía se termina expandiendo, o sea, es 2 más 2. Milei también lo que hizo en Tierra del Fuego fue poner en contexto ante toda esa gente que estaba yendo en contra de él y explicarles qué es lo que él va a hacer, va a seguir haciendo acorde a sus ideales. Él dijo, veníamos con una inflación del 25% mensual, la bajamos a menos de un 2% mensual, sacamos a 20 millones de la pobreza, le dimos de comer a 6 millones de personas. La pobreza estaba 12 millones. 12 millones, salieron de la pobreza, le dimos comer a 6 millones de personas. Hizo cosas que ningún otro gobierno había hecho en menos de 2 años y lo van a seguir haciendo. Ellos heredaron un sistema monetario, si se quiere, peor al del Rodrigazo de 1975. Pero incluso recibieron al país con una pobreza del 57%. Del O sea, 57%. más de la mitad del país era pobre. Y ahora tenemos un número del 31%, digamos, de la población en que está en situación de pobreza, que obviamente se tiene conciencia de eso y se está trabajando también para poder reducirla lo máximo posible. Y estos números, por si creen que nos lo inventamos, el economista partidario de Fuerza Patria, que sería Guillermo Moreno, admitió que la herencia que recibió Milei por parte de Alberto Fernández es la peor de la historia de la economía argentina. Entonces, para que también tengan conciencia de que incluso gente de su mismo espectro valoran aceptan. y lo aceptan que es así. De hecho, bueno, hablando de esto del tema de tirar el fuego, es el claro ejemplo de un estado, por así decirlo, partidario. Tiene 1 de cada 8 empleados viven del estado, son 25.000 en total,
Y es lo que habla Milei, el tema de los sindigarcas, los empresarios, los políticos que otorgan favores a lugares o sectores que no deberían. Es básicamente la lucha de la cual estamos en contra, de justamente empresarios que compitan con el resto del mundo para brindar al ciudadano un bien de mejor calidad, un mejor precio, con sindicatos que se preocupen por sus trabajadores y no solamente por ese aporte que hacen, el famoso aporte sindical, que es lo único que le interesa, y no por velar porque tengan mejores condiciones de trabajo, un aumento de sueldo acorde y racional a las ganancias de la empresa. Cosas como, por ejemplo, el seguro de desempleo en vez de la indemnización por despido, el aumento del tiempo de contratación, el fondo cese laboral. Todas cosas que fueron propuestas por el gobierno de Javier Milei en la Ley Bases capítulo 4, pero que obviamente debido a ir en contra de intereses políticos, sindicales y mafiosos, fueron rechazadas, y lastimosamente el que percibe la negativa de esto es el ciudadano, que conforme siga pasando estas cosas no va a poder adquirir un mejor salario, no va a poder tener una mejor esperanza de vida y tantas otras cosas que, si en octubre la gente vota y elige La Libertad Avanza para continuar este proyecto de país, que creo yo y queremos todos nosotros que es el correcto, no tengo ni una duda que en menos de 2 años, incluso a partir del el nuevo año legislativo 2026, ya se vendrán proyectos en pos de justamente beneficiar al ciudadano, que justamente los políticos existen para eso, para velar por los intereses de la gente, no para velar por sus propios intereses. Y eso es un error que la gente no lo tiene en cuenta, y hasta el día que no se lo reclame de manera explícita vamos a seguir en estas condiciones que son pésimas. Claro, en síntesis podemos decir que durante todo toda esta situación que pasó, se podía ver 2 modelos de países en el cual podemos tener, por un lado, como ya estuvimos mencionando todo este tiempo, es el modelo de la libertad, de libre mercado, de baja de impuestos, de mayor producción y mayor crecimiento, y por otro lado, corrupción, pobreza, indigencia, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa? Eso no queremos para el país, y por eso tenemos que acompañar en octubre en las elecciones para poder obtener más bancas y así el presidente pueda seguir con su proyecto de país. Así es, tal cual. De hecho, es de los pocos países que, o sea, mejor dicho, de las pocas presidencias que al asumir no tenía mayoría ni siquiera en el Senado ni siquiera en el Congreso, porque todos los gobiernos kirchneristas lo tuvieron debido a justamente el gobierno anterior que le daba todos los votos posibles. El gobierno Macri tiene esa mayoría en 2021, que sería justamente la oportunidad de Milei si ahora hace una buena elección. Esa es la parte tan importante de votar bien, por así decirlo, para que Milei pueda seguir llevando a cabo ese proyecto de gobierno. Me quedo con esa parte que vos decías. ¿Qué pasó, Angie? ¿No? ¿Ibas a decir algo? No. Ah, perdón. Estaba mirando nomás. Me quedo con esa parte de los efectos positivos. Hablando también de efectos positivos, tenemos otro temita importante una semana después del revuelo, si se quiere, positivo, obviamente, que fueron las retenciones ceros para el agro. Y es que tenemos al titular del ARCA la semana pasada, el jueves 25 para ser exactos, titular del ARCA, que también lo conocemos como Juan Paso. Juan explicaba que salió a enfrentarse a esas opiniones que decía la oposición de que las retenciones iban a ser un beneficio solamente para algunas que otras cerealeras. Ahí va, cerealeras. Entonces, ¿cuál es la cara integral de lo que él explicó? Fue que claramente eso no era así. No es que afectaba solamente a los productores más grandes, sino que iba a ayudar a todos los sectores. ¿Por qué viene esto? Bueno, él lo que explicaba en carajo a la noche justamente de ese jueves 25 fue, y ahora vamos a pasar un video, pero en resumen explicaba que cuando los productores se comprometen a liquidar, digamos, ese monto que fueron los 7.000 millones, que también llegaba hasta el 31 de octubre con, otras retenciones que siguen en pie, bovinas y demás. Esas retenciones, al momento de cumplir con la cuota establecida de los 7.000 millones, hay algunas empresas también que iban a salir a comprarla a productores más pequeños antes o después. ¿Qué decimos? Para cumplir el cupo, o una vez que cumplieron el cupo tampoco se quedaban con un stock tan significativo, entonces tenían que de nuevo salir a comprarle a algunos otros pequeños productores. Hay que explicar, digamos, que hay 2 tipos de exportadores. Están los exportadores que solo se dedican a exportar, que compran a los productores para exportar, o los productores que al mismo tiempo son exportadores. Por eso, lo que decías recién,
la confluencia de ambos agentes, tanto solamente el que se encarga de mecanismos de exportación como el productor que también hace el proceso de exportación, ambos no se benefician 2 o 3 personas, sino que es un poco más amplio el espectro. Y de paso tenemos un video en el cual, bueno, vamos a ir parándolo porque tira mucha data, es muy importante tirar mucha data, pero es muy bueno también escucharlo porque da mucha claridad. Sí, así es. No les crean a los que les dicen ahora que hay que bajar las retenciones de manera definitiva, pero que cuando estuvieron en el gobierno lo único que hicieron fue poner retenciones y cepo. Que este gobierno lo está haciendo porque realmente lo cree. Yo creo que todos, desde el presidente de la Nación a cada uno de nosotros, lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Lo que más nos gustaría bajar retenciones. Pero somos consistentes y las cosas que decimos las hacemos. Hicimos una baja transitoria del 20% y después se convirtió en definitiva. Esta baja transitoria fue para proteger todos los logros que mostramos antes. Ahora bien, los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. Así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen, porque de nuevo tienen el mejor precio en los últimos 25 años. No nos olvidemos de eso. Yo tengo 56 y trabajo en el campo de los 18. Yo nunca vendí sin retenciones un producto en toda mi vida. Ahí paramos y fíjense relacionando eso último, desde la primera vez en la historia que se venden sin retenciones, y lo que él decía, que hay políticos ahora que están en contra de esas retenciones, o sea, las que no se implementaron, porque quita recaudación, porque claramente era un beneficio para el gobierno Milei, para juntar reservas, qué sé yo, pero desde que Juan está en el campo trabajando, dice, no pasó nunca en la historia que se vendió sin retenciones. Y no solo eso, sino los que mismo ahora te están diciendo o cuestionando las retenciones fueron los encargados de poder subirlas más o quitar esa parte financiera o económica al sector agropecuario para después solventarse cajas políticas o de diferentes ajustes que tenía la economía argentina en los peores momentos de crisis. Hay una crisis, ¿a quién retenemos? ¿A quién sacamos? Al campo, es así. Entonces por eso es importante también esa doble moral que puede tener la oposición. ¿Y saben cuándo empezó este problema? En la época de Perón, porque en su segundo mandato él lo que hizo fue implementar una ley en la que supuestamente aplicaba un impuesto para esa recaudación, aplicarla a mejorar la productividad, la tecnología e innovar en el sector agrícola, ya que somos un país exportador de materia prima. Lo único que hizo fue beneficiarse él de eso. Por eso la gente hizo una protesta a los famosos tractorazos y demás que se hicieron en la historia en contra de todas estas retenciones súper altas, porque no era que eran alícuotas del 5%, eran alícuotas de como el 30-35%. Es un montón de plata que te quitan de tu producción. Pasó también, Angie, en gobierno kirchnerista. O sea, ¿se acuerdan? Bueno, podemos traer a memoria a Cobos. O sea, la decisión de Cobos en el Senado cuando toma la decisión de votar en contra era porque había todo un revuelo social por parte del campo y también, digamos, los impuestos que querían sumarle y esa carga impositiva que después hoy también el kirchnerismo el primero que te está diciendo, no, es un beneficio para el gobierno. No, es un beneficio para los productores, como decía Juan. Claro, fortalecer directamente al productor, a quizás el más pequeño del mercado y no a los que siempre se llevan todo arriba, que quizás sí son las grandes empresas. O sea, estamos de acuerdo que en la Argentina, como en cualquier país del mundo, como justamente operan con economías a escala, tienen menores costos y demás, les cuesta menos producir, les cuesta menos, no sé, pagarle el salario a un trabajador, les cuesta menos la logística de su producto que a un pequeño productor o que a una pequeña empresa. Con esta medida favorece a todos en general, a todos en su totalidad y no solo a los más grandes o a los mismos de siempre. Sí, pero ¿por qué favorece a todos? Porque la oferta de esos granos no solamente salen de 2 o 3 empresas, sino la oferta de esos granos salen de varias empresas. Claro. Y sí, te tomo que quizás a la hora de la exportación como tal son diferentes nombres o empresas jurídicas las cuales hacen la exportación, pero la oferta, o sea, el producto en sí se compone de un montón de productores, que eso es lo más importante. Pequeño, claro, y además, hablando de noticias positivas, el cupo era de $7.000 millones de ingreso de dólares que teníamos que con respecto a las exportaciones, y en los primeros solamente 3 días se alcanzó a $1.800 millones. Obviamente las empresas cerealeras no podían, digamos, cubrir
ellos solos con todo su stock, sino que ahora, ya que se comprometen a poder cubrir todo este cupo, van a tener que comprarle al productor agropecuario unos 4.000 millones de dólares de granos durante los próximos 3 meses. Eso también es algo Está que hay que buenísimo. recalcar. Igual, no sé si llegó a terminar el video. A ver si producción nos confirma o no. En toda mi vida. Ahí va. Y creo que esta es una oportunidad histórica, es un muy lindo momento. Y agregando a lo de Juan, nosotros, o sea, por los que más hemos trabajado y los que por más trabajamos es por el campo, pero no por una cuestión, digamos, subjetiva, sino porque son los más perjudicados y a los que más han cargado el peso del Estado los distintos gobiernos y los que más van a producir si nosotros le retiramos ese peso del Estado y van a hacer que la Argentina sea más rica. Y nosotros lo entendemos perfecto y lo sabemos y por eso trabajamos para que tengan la cancha nivelada con el resto de los sectores. Entonces, y me parece que eso ha quedado claro con todos los logros que hemos mencionado y que vamos a seguir haciendo. Y que, como dijo Juan, o sea, desde el presidente está totalmente obsesionado de toda la vida con bajar retenciones a cero. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Si no es en este mandato, será en el que viene, pero seguramente lo vamos a hacer. Así que cada cosa que se propuso la logró, así que volvemos a lo va a mismo. pasar. Cada cosa que Total. se propuso lo logró. No estamos seguros, mejor dicho, de que una vez que pueda cumplir con los requisitos del FMI, que no dependen solo del país, sino de lo que les pone como requisito el FMI para todos los préstamos que le dio el presidente, fue una cierta cantidad de reservas en dólares, que no puede hacer como si nada y hacer lo que quiera como hicieron otros gobiernos anteriores. Tiene que cumplir con eso para justamente ser creíbles y que le sigan prestando. Total, por eso es importante una semana después hablar de esto, porque a nivel físico no es que, bueno, listo, se cumplió la cuota, hoy esos granos ya se exportaron. No, se firmó la cuota, o sea, es como que se cumplió en términos legales la cantidad declarada a exportar. No quiere decir que esos granos ya no están, como dijo Nico, alrededor de los 30 o 90 días, alrededor de los 3 meses futuros, los exportadores tienen que hacer frente a esa obligación, a ese contrato que terminan firmando y vendiendo. Exacto. De presentar la mercadería. Y para presentar esa mercadería hay varios que más o menos, dijiste los datos, Nico, 4.000 millones de dólares a productores para poder para poder cumplir con esa cantidad de granos. Nadie está hablando de toneladas, estamos hablando de que se llegó a la cuota, pero un poquito menos de la mitad de la cuota, no necesariamente parte de una producción o un stock que tienen las personas que exportaron. Por eso habla mucho de la transparencia. ¿Por qué? Porque, claro, termina siendo números redondos y había algunos que ya sabían, tenían un stock suficiente para completar los 7.000 millones y fueron los únicos que exportaron. No fueron a hacer. Muchos seguramente exportaron y hicieron los trámites y los contratos para exportar por esa cantidad, pero no quieren decir que esas empresas tengan el 100% del stock, que es lo más importante, porque a fin de cuentas van a salir a comprar a otros productores la cantidad equivalente para llegar a la cuota. Y déjame sumar los datos del tema de las retenciones y las exportaciones. El primero es que la Bolsa de Comercio Rosario, la BCR, informó que en harina, trigo, maíz, poroto y aceite de soja quedaron fuera de este programa del gobierno de los 7.000 millones de dólares a exportar unos 9.700 millones de dólares. Es decir, claro, que el cupo que el Estado puso para este ingreso de divisas es un 38% inferior de lo que podría haber sido. Sí, o sea, claro, hoy fue 7, pero si se hubieran contemplado mejorar algunas variables, podría haber llegado a 16 tranquilamente. Y otro es que es el que lo da Salvador Di Stéfano, un economista y analista financiero, que es porque mucho se habla ahora del tema de las retenciones, cuánto le queda al campo, el tema del precio de venta de soja y demás. Y Di Stéfano hacía la comparación más clara e ilustre posible con el primer gobierno de Néstor Kirchner, que fue cuando el precio de la soja estaba en máximo histórico. Él decía, en ese momento la soja valía algo así como $620, pero al productor o al exportador le quedaban menos de 300, 280 fue el dato preciso. Hoy el precio de la soja está un 33% menos, está $400, pero al productor le queda algo así como 340, 320. Por lo tanto, incluso cuando el precio de la soja es inferior, por lo tanto la ganancia debería ser menor,
la ganancia o la rentabilidad del productor es mayor que antes. ¿Por qué? Justamente por medidas como estas, de como decía el director de Arca, o incluso muchos otros productores, que nunca, como Gustavo Lázari que mencionamos la semana pasada, nunca el argentino pudo exportar o vender su mercadería con retenciones cero. Entonces eso habla también de por qué fue tan lastimado siempre el campo, y ahí lo vinculo con una explicación que siempre se da en muchas páginas así liberales, en la que se da este cuento de van 100 monos en un avión, el piloto se lastima y se vota quién tiene que agarrar el timón. Si vos tenés 100 monos y una persona normal, la votación sale 100 a 1, maneja un mono y estrella el avión. ¿Por qué? Porque justamente la votación fue irracional porque la persona no estaba capaz de decidir racionalmente. Ahora, cuando vos llevas haciendo la analogía con la vida real, ¿por qué siempre el sector más lastimado es el campo? ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, un trabajador del campo que con los ingresos que genera, no solamente ese trabajador, sino la empresa para la cual trabaja, o por ejemplo, agarrar una empresa agro cualquiera que tenga 10.000 empleados, ¿sí? ¿Cuántas personas del sector público mantiene esa empresa? Y seguramente serán más de 20.000, más del doble. Ahora, cuando vos vas a la votación, si vos le subís los impuestos al campo, tenés 10.000 votos menos. Pero si vos con esos impuestos que subiste, utilizás esa recaudación para pagar un plan social, un subsidio, un aumento de sueldo o cualquier otra cosa típicamente política para el sector público, perdiste 10.000 votos, ganaste 20.000. Entonces, claro, para el Estado siempre es una cuenta que cierra, pero claro, para el campo es una cuenta que siempre termina lastimándolo. Justamente ahora que Javier Milei viene a invertir esa ecuación, él prefiere perder 20.000 votos no dando planes sociales, subsidios y demás ayudas innecesarias, y beneficiar a aquel que genera puesto de trabajo, que genera producción, que genera divisas y todo lo que ya sabemos. Que en realidad, en síntesis, es, vos decís, beneficiando al productor. En realidad, beneficiando al que mismo pone la plata para que el Estado funcione, porque si el productor no trabajaría, el Estado tampoco pasaría a recaudar, entonces es como ese retroalimento. Y no solo al productor, sino al consumidor final, nosotros. Claro, si nosotros si nos es toda sale una más, cadena, la economía es una cadena. Es una cadena, si sale más barato o te sacan retenciones, vos podés vender tus productos más barato, por lo tanto en toda la cadena de valor hasta producir lo que se ve en el supermercado termina saliendo más barato y los precios van a bajar en algún momento. O sea, es algo bueno para todos, no solo para el que trabaja en el campo, porque muchos dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa si yo no trabajo en el campo? No soy productor, ni tampoco le vendo, ni soy exportador, pero sí soy consumidor. Todos los días tenemos que consumir comida y todo viene del campo. Total. Bueno, y como para darle un poquito un cierre a todo esto, lo que nos decía el titular del Arca, Juan Paso, era que nada, trae esa explicación que escuchamos de él y también todos los números que pudimos comentar, para darle un cierre a esa versión opositora, la cual decía que fue una avivada, que algunos productores ya sabían, que había un stock puntual y ya tranquilamente se pudo exportar todo. Sí, la cuota se acabó en pocos días, pero eso también tuvo una repercusión positiva para muchos productores, no tampoco como se cree, y también remarcar un poco la transparencia que estuvo detrás de este accionar político. Por otra parte, también recordar que el sector bovino y aviar sí sigue hasta el 31 de octubre con las retenciones cero, también para darle un poco de respiro a esos sectores, no solamente del agro. Y bueno, que salir de un poco la falacia de empezar a pensar que si al productor le va bien, al país le va mal, es todo lo contrario, les puede ir al país bien, al productor también y a la gente, al ciudadano común también muy bien con estos incentivos que da por parte del gobierno, que de hecho estaría buenísimo que lo sigan haciendo como para cumplir esa cuota que nos comentaba Agus. Así es. Así que bueno, creo que estamos completos, la verdad, el día programa. Ahora sí no estábamos despiertos, Nico. Ahora sí. Medio dormidos. Así que bueno. Clima. Sí, por el clima. Gen Z, primer streaming libertario de Misiones, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro programa. Chao.